periférica, eso no lo había establecido, pero en sangre periférica, porque vamos a ver que en médula ósea y en líquido amniótico o en vellosidades coriónicas o en tejido de aborto, pues es diferente, ¿no? Las indicaciones. Entonces, en sangre periférica es para pacientes que tengan amenorrea primaria o fallo ovárica prematura, anomalías espermáticas, pacientes con anomalías espermáticas, ya sea azoospermia o oligospermia grave, severa, pacientes con patrones de crecimiento anormal, ya sea talla baja, sobrecrecimiento, microcefalia o macrocefalia, pacientes con genitales ambiguos o alteraciones de desarrollo sexual, pacientes con fenotipo clínicamente anormal o múltiples dismorfias, y vamos a hacer una aclaración ahí. Cuando se trate de estos pacientes con un fenotipo anormal o múltiples dismorfias, que las dismorfias son eh, pues literal, formas diferentes, eh, ya sea faciales o de características corporales. Entonces, la resolución de un cariotipo en número de bandas G, o la tinción de bandas G, que es esta en la que tenemos justamente bandas diferenciales entre claras y oscuras. Cuando hablamos de resolución o de número de bandas, es cuántas bandas se pueden ver al menos en un cromosoma. Es decir, si contamos estas claras y oscuras, que tenga un número de bandas, el número ideal de resolución es entre 400 a 500, de un promedio 450. Entonces, cuando estamos hablando de acá de pacientes con dismorfias, un fenotipo anormal, vamos a pedir que sea un cariotipo con una resolución discretamente mayor de 550 bandas. Que tenga una resolución mayor, es decir, mayor número de bandas se puedan ver en un cromosoma, hace más posible que podamos detectar alteraciones estructurales de los cromosomas, primordialmente de lesiones, pérdidas del material cromosómico o duplicaciones o inversiones también, que vamos a ver las alteraciones estructurales después, pero que se invierta una región de un cromosoma con otra. Eso va a permitir que el patrón de bandeo, que sea más alto, una resolución más alta, nos pueda dar un diagnóstico. Entonces, para estos pacientes que tienen dismorfias, solo estamos hablando de un fenotipo clínico anormal o múltiples dismorfias, entonces la resolución del cariotipo sea un poquito mayor para que podamos detectar de mejor manera. Lo mismo cuando estamos hablando de déficit intelectual o retraso en el desarrollo, el patrón de bandeo que sea más amplio, ¿no? Más grande, una resolución mejor, 550 bandas, no las 400 o 450 que usualmente se obtienen en la tinción G o bandas G, sino un poquito más, ¿ok? También pacientes con sospecha clínica de síndromes de delesión o microdeleción o microduplicación, ya sea que tengan historia familiar o no, y acaba nuestra segunda observación. Sobre todo cuando no tenemos el FISH, que sería la técnica adecuada para diagnosticar deleciones o microduplicaciones, que es el sondeo, la hibridación in situ fluorescente o FISH. Entonces, en esos casos, pues, si solo contamos con un cariotipo, pues entonces el cariotipo es lo que tendremos que realizar. También de una manera, o sea, también con mayor resolución, pero pues entonces cuando no contamos en ausencia de FISH con una resolución recomendada, cuando mayor aún, no 550, sino 700 bandas GTG, una resolución mucho mayor para intentar diagnosticar la delesión, microdeleción o microduplicación. También se indica el cariotipo en enfermedades monogénicas que tengan un modelo de herencia ligada a X recesiva en una mujer. Pues vamos a ver que tenemos ciertas características. No solo, vamos a ver, con X frágil, y entonces ahí no solo se lo vamos a hacer a las mujeres, más bien los hombres la padecen, las mujeres son portadoras, pero en este caso están hablando de mujeres que justamente porque se requiera en las recesivas
la doble dosis para que las mujeres, sí, no la doble dosis, sino los dos alelos mutados para que las mujeres presenten la enfermedad, entonces buscaremos alteraciones en el X, ya sea que a lo mejor sea una monosomía parcial, es decir, que esa región que tiene ese gen de la enfermedad monogénica esté perdida, se haya deletado y entonces así podremos ver ese diagnóstico, ¿no? También en fetos malformados o nacido muerto de etiología desconocida, cuando tenemos 3 o más pérdidas gestacionales, y pues esta sería una indicación para la pareja, ¿no? 3 o más pérdidas gestacionales, que se llama pérdida gestacional recurrente, y eso estamos hablando de abortos o pérdidas, ¿no? U óbitos. Y se define pérdida gestacional recurrente como 2 o más pérdidas no necesariamente consecutivas, o sea, podría ser que sí tuvieran hijos incluso, pero ya hayan tenido 2 o más pérdidas. Entonces, eso es pérdida gestacional recurrente y es indicativo de cariotipo. Además, cuando tenemos historia familiar de alteraciones cromosómicas estructurales y discapacidad intelectual de probable origen cromosómico, en cuyo caso el individuo afectado no pudiera estudiarse, cuando ya no tenemos la posibilidad de tomar muestra al individuo afectado, pero en la historia familiar sabemos, ya sea mi tío, un hermano mío, no sé, algún antecedente, entonces puede ser candidato otras personas de la familia a un cariotipo. Y además, pues la pareja con infertilidad o esterilidad de etiología no determinada, y cuando tengan productos de la concepción con una alteración cromosómica no balanceada. O sea, alteraciones cromosómicas no balanceadas, ya sea pérdidas, lesiones, duplicaciones, eh, translocaciones, bueno, productos de translocaciones, ahí es cuando se indica un cariotipo. Vamos a ver, cuando veamos síndrome de Down, que un antecedente numérico, una alteración numérica cromosómica, no es como tal un indicativo de base para realizar cariotipos, por ejemplo, ni siquiera a los papás, en muchas ocasiones, ni a otros miembros de la familia, hermanos, tíos, primos. Vamos a ver que son indicaciones muy puntuales, sobre todo cuando la trisomía se da por una translocación de uno de los padres. En ese caso, sí, para empezar, vamos a ver que se le hace cariotipo a los padres y ya de ahí se puede aumentar el número de individuos en una familia a las que se le haga cariotipo. Entonces, estas son las indicaciones generales de cariotipo. El cariotipo pues fue de los primeros estudios genéticos, en este caso cromosómicos, que se pudieron hacer. Estas son las indicaciones generales para un cariotipo en sangre periférica. Para un cariotipo, por ejemplo, el que tal vez no veamos tanto, pero hay que mencionarlo, es un cariotipo en médula ósea, pues es primordialmente para ver, no tanto diagnóstico, porque el diagnóstico ya sabemos que no, en el caso de las leucemias, linfomas, pero más bien para ver, se me fue el nombre, el seguimiento, es decir, la respuesta a tratamientos, ¿no? Vamos a ver que si estamos viendo el cromosoma Filadelfia y lo vamos viendo en posteriores cariotipos en médula ósea en números ya sea mayor o menor, eso nos va a indicar una respuesta al tratamiento instaurado. Entonces, cariotipos en médula ósea son primordialmente para evaluar respuestas a tratamientos. Y ya cuando veamos diagnóstico prenatal, vamos a ver las indicaciones para cariotipos en amniocitos y en vellosidades coriónicas. Estas son indicaciones para cariotipo en sangre periférica. Entonces, las alteraciones de los cromosomas que justamente el cariotipo permitir hacer el diagnóstico y estudiar se dividen en dos. En numéricas, que es esta diapositiva que tenemos acá, y en estructurales. Primero vamos a ver las alteraciones numéricas de los cromosomas, que son las euploidías, y su forma normal serían las poliploidías, que son las triploidías o tetraploidías, y las aneuploidías.
Las euploidías se refieren a un juego completo de cromosomas extra, es decir, si el número haploide es n, tendríamos 3n, 4n, 5n y así sucesivamente, y esas serían las triploidías si es 3n, tetraploidías si es 4n, pentaploidías si es 5n, o en términos generales, poliploidías, ¿no? Las alteraciones numéricas, pero del tipo aneuploidías, es cuando no tenemos el juego de cromosomas completo, o sea, son juegos de cromosomas incompletos del tipo 2n más 1 o 2n menos 1. Si n es el número haploide y son 2n, entonces 46 más 1, 47, o sea, las trisomías, o 2n menos 1, es decir, 46 menos 1, 45, las monosomías. También podemos tener 2n más 2, 2n más 3, 2n más 4, que serían las tetrasomías, pentasomías, etcétera. Estas no van a ser de autosomas, van a ser de cromosomas sexuales. Recordemos, autosomas par 1 al 22, cromosomas sexuales X y Y. De esas sí podemos tener monosomías y tetrasomías o pentasomías incluso. Nos vamos a saltar estas. Primero vamos a ver las alteraciones de los cromosomas del tipo euploidías, que lo más frecuente son las triploidías, pero bueno, ahí estaríamos agregando también las tetraploidías y las pentaploidías. Las triploidías, pues ya sabemos es 3n, entonces si n es 23 y son 3 veces n, son 69 cromosomas. Entonces son productos con 69 cromosomas. Esto ocurre cuando tenemos tres posibilidades de formación de triploidías. Cuando un óvulo de 46 cromosomas, antes de, no elimina el corpúsculo polar, a eso se le llama diginia, y luego este óvulo con el corpúsculo polar no eliminado es fecundado por un espermatozoide con sus 23 cromosomas adecuadamente. De todos modos, como el óvulo tiene dos juegos del set haploide, entonces formaría un cigoto de 69 cromosomas. La otra forma, nos vamos hasta el final de la oración, es la dispermia. El método más común por el que obtengamos triploidías es la diginia, que es el óvulo no elimina el corpúsculo polar. La siguiente forma es la dispermia, es decir, el óvulo es fecundado por dos espermatozoides o doble fertilización. Y el último, el menos frecuente, es la diandria, cuando un espermatozoide tiene 46 cromosomas, porque hizo una no disyunción, pues prácticamente una no disyunción y no entró a gametogénesis como tal. Entonces tenemos espermatozoides de 46 cromosomas que fertilizan a un óvulo de 23 y así obtenemos los 69 cromosomas. Entonces lo primero y lo más frecuente es la diginia, después es la dispermia y lo último es la diandria. El espectro clínico pues es primordialmente abortos y productos mal formados. Abortos u hábitos que a final de cuentas son productos mal formados en la mayoría de los casos, y también podríamos tener mosaicos. Mosaicos sobre todo, tal vez no de una línea triploide y una línea tetraploide, que sí puede pasar, pero más bien mosaicos en los que tenemos línea triploide y líneas aneuploides derivadas de las triploidías, o a lo mejor tenemos 69 cromosomas en una línea celular y a lo mejor tenemos 67 en otra, 65, 50, así, un número diferente por un intento de rescate en ese cigoto que era triploide, ¿no? Y entonces genera líneas con otro número de cromosomas diferente a 69 hacia abajo usualmente. Este es un cariotipo y este es un producto triploide, son productos que no sobreviven. Y el cariotipo, pues vemos así, justamente tendrían que ser dos cromosomas por par, del 1 al 22, y después ya sea un X y un Y, o dos X. En este caso, pues este era un producto
sin verse y tampoco me escuchan. Ya se ve y se escucha. Ok, perfecto. Gracias. Ok, entonces tenemos formas de producción. En la figura A es un cigoto normal, o sea, el óvulo con sus 23 cromosomas que ya expulsó cuerpo polar, que es fecundado por el espermatozoide para hacer un cigoto de 46 cromosomas. Acá en la figura B y C tenemos las formas más frecuentes de producción de triploidía. El óvulo polar, por eso tiene 23 más 23 en cigoto triploide. O un óvulo con 23 cromosomas que sí eliminó el corpúsculo polar, pero que es fecundado por dos espermatozoides. De todos modos hace un cigoto triploide. A esta, la figura B se le llama diginia, lo más frecuente, y a la figura C, dispermia. Lo menos frecuente sería un espermatozoide con 46 diandre. Casi no está. La tetraploidía es aún más rara. Es aún más rara que la triploidía, por supuesto también las pentaploidías, y se da primordialmente por procesos antes de que las células germinales entren a gametogénesis como tal, en el momento en que espermatogonia, que eso es lo que pasa sobre todo cuando vemos esta situación de diandre, cuando espermatogonio, cuando ovogonia, completa la división citoplasmática y entonces queda una célula con el doble de material genético. Entonces, sí, de todos, bueno, eh, en ese punto que ovogonia y espermatogonia van a iniciar gametogénesis, ahí que también vamos a ver con la situación de aneploidía, que pues a final de cuentas gametogénesis ya se realiza por meiosis, entonces podríamos tener justamente la, el doble, casi sería como que el doble, ¿no? No es completamente en el sentido estricto, sobre todo de cromosomas sexuales, pero autosomas, pues sí, prácticamente tenemos el doble, ¿no? Y es justamente por eso, porque no se hizo una división citoplasmática y la célula germinal primaria, primordial, queda con el número completo y después no entra ya sea a división meiótica o sí se divide, pero esa ovogonia al primer paso que es ovocito primario, por ejemplo, o espermatogonia, espermatocito primario, no realiza la división. Entonces podemos tener justamente el doble de material cromosómico, que sería en este caso las tetraploidías, pues 92, ¿no? 92. Y entonces, por ejemplo, si en 69 tenemos 3 cromosomas sexuales, pues en tetraploidías tendríamos 4, ¿no? 4 cromosomas sexuales, que casi los cariotipos tetraploides prácticamente son 92 literal, o sea, por eso se dice que no hay una división citoplasmática, porque el número es 92 cromosomas y el complemento sexual es XXXX, o sea, 4X o XXYY. Literal fue que no se hizo una división citoplasmática y se quedó así complemento X, bueno, los dos cromosomas homólogos, en el caso de los autosomas, o XY más
este, em, cada, ca- por cada par homólogo de... Hay otras teorías que dicen que pueden ser combinaciones, incluso que se tengan digenias y que, digamos, así, terminar después